Alrededor del 60% de los trabajadores de este país están en la economía informal, pero dentro de ellos quizá el sector más castigado, con menos derechos, con menos posibilidades de ejercer sus derechos, son los trabajadores del hogar. Ahí hay 2.3 millones de personas. ¿Por qué México no ha ratificado la Convención 189 de la OIT, que beneficiaría a todos esos millones de trabajadores del hogar que hoy laboran en condiciones mucho más desventajosas que el resto de la población? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. No se vaya, vamos a arrancar en un momento. Acompáñenme antes a ver algunos datos de contexto para ver el cuerpo del debate y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de hoy. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter para que me mande sus comentarios, José Buendía MX, y vamos pues a ver estos datos y regresar al foro. Los trabajadores que están entre el 60% de las personas que en México se desempeñan en el sector informal de la economía tienen las peores condiciones laborales. Pero el lugar más oscuro y desprotegido en su interior lo ocupa el trabajo doméstico. Es uno de los más marginados en derechos laborales y sociales, a pesar de su aporte a la economía del país. En México existen 2.3 millones de trabajadoras del hogar, donde cerca del 95% son mujeres. La mayoría son pobres, indígenas o migrantes que viven en condiciones laborales indignas o bajo una situación de violencia y desprotección total. Por ello, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Hogar, de organizaciones como Hogar Justo Hogar y organismos como la Organización Internacional del Trabajo, ONU Mujeres, la CEPAL y algunas legisladoras hacen un llamado urgente al gobierno mexicano para que ratifique cuanto antes el Convenio 189. El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y es la fecha que esas organizaciones han escogido para tratar de visibilizar la necesidad de igualar derechos laborales para todas las personas que trabajan en el hogar. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social y la Ley Federal del Trabajo establecen las garantías de las personas que se dedican a las labores del hogar en México, pero los términos son inequitativos con los derechos que puede tener un empleado con otra ocupación. En el artículo 12 de la ley se establece que la afiliación de las trabajadoras del hogar al IMSS es voluntaria y no obligatoria, a diferencia de lo que pasa con el resto de las ocupaciones, mientras que la Ley del Trabajo, en su artículo 333, especifica 9 horas de descanso diario y 3 horas de descanso entre actividades matutinas y vespertinas, lo que significa que una trabajadora del hogar puede llegar a laborar hasta 12 horas diarias cuando su empleador o empleadora así lo desee. Mejores sueldos, prestaciones, vacaciones, aguinaldos, son algunos de los beneficios que, como trabajador, tiene la mayoría de las personas, pero que en el caso de quienes se dedican al cuidado del hogar, parecen muy distantes. De acuerdo con Alexandra Az, presidenta del CONAPRED, el país está bastante atrasado en el tema, pues es de los pocos países en América Latina que no ha ratificado este convenio que daría a las personas que tienen esta ocupación los derechos que les corresponden. Lo que tenemos es una situación de esclavitud en donde la buena voluntad de las personas es lo que determina que tengan acceso al mínimo de los derechos laborales, afirmó. El gobierno mexicano firmó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en 2011 y se obligó a ratificarlo en 2014. Dicho convenio busca otorgar seguridad jurídica y trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores del hogar. En 2014, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a enviarlo al Senado para su ratificación, pero 3 años después, la promesa sigue incumplida. 14% de trabajadoras del hogar encuestadas por el CONAPRED en 2015 reportó haber sufrido maltrato físico y verbal. 1 de cada 3 trabajadoras del hogar percibe menos de un salario mínimo, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 9 de 10 trabajadoras del hogar no tiene contrato de trabajo y la mitad no percibe aguinaldo.
Diversas organizaciones están haciendo un llamado al gobierno mexicano para ratificar el convenio 189 sobre trabajo doméstico de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué este llamado justo unos días antes de que se conmemore o se celebre en el mundo el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras del Hogar? Vamos a entrarle a este tema, un tema que tiene una amplia repercusión porque más de 2 millones de trabajadores del hogar están en esas condiciones y podrían ser beneficiados en caso de que se ratificara el acuerdo de la OIT. Para entrarle al tema, me da mucho gusto. Hoy está aquí con nosotros Cristian Aurora Mendoza del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Muchas gracias por venir con nosotros, Cristian. Muchas gracias por la invitación. No, un placer tenerte aquí. Y por supuesto, muchísimas gracias, María de la Luz Padua, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Hogar. Buenas tardes, muchas gracias. Secretaria de la Comisión de Género y Derechos Humanos. Derechos Humanos, así es. Muy bien. Pues si quieren arranquemos directamente con la pregunta. Yo creo que la pregunta que todo el mundo se hace es, México firmó en 2011 el convenio de la OIT, donde está el artículo 189, se comprometió a ratificarlo, pues como el resto de los países de América Latina. Prácticamente creo que ya todos lo han hecho, o por lo menos una gran mayoría, en 2014, si mal no recuerdo. Exacto. Y para 2017 no acabamos de dar color. ¿Por qué? Bueno, ¿Cuál es su interpretación? Sí, bueno, primero podemos decir, en el 2011, como bien mencionas, la OIT adoptó el convenio 189 sobre derechos de trabajadores y trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar. Y a partir de entonces, los diversos países del mundo, más de 23 países, 24 países han ratificado el convenio. En América Latina, 13 países ya ratificaron el convenio, y lo que obliga a este convenio es que los países, una vez que hacen la ratificación, es hacer los cambios normativos necesarios para dotar de la garantía de derechos a trabajadores y trabajadoras del hogar de la misma manera que el resto de los trabajadores. En el caso de México, las leyes son excluyentes de todos los derechos para las trabajadoras del hogar. Y bueno, hablamos de trabajadoras porque más del 90% de los trabajadores del hogar, trabajadoras, son mujeres, ¿no? Y en el caso de México no se ha ratificado. Como bien dices, en 2014 el gobierno federal se comprometió a la ratificación y con ello se desataría el proceso de armonización legislativa. Esto no ha sucedido y estamos ahorita haciendo una fuerte campaña para hacer un llamado a la... ¿Pero por qué? ¿Por qué? María de la Luz Padua, del Sindicato de Trabajadores del Hogar, ¿por qué? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuál es la razón por la que el Estado mexicano no ha cumplido con la ratificación? Pues justamente eso es lo que nosotros en todo este proceso que hemos llevado es lo que tratamos de descifrar. Hemos buscado de todas las maneras posibles expresar el por qué un convenio tan importante que puede darnos tanta seguridad a 2.4 millones de trabajadoras. Entonces nosotros lo que hacemos es que no hay voluntad del gobierno mexicano. ¿Pero por qué no hay voluntad? O sea, ¿porque es un asunto que les parece intrascendente o porque resultaría muy caro hacer, por ejemplo, la armonización de la que estaba hablando hace un minuto Cristian respecto a la ley del trabajo o del Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Es un asunto económico, es un asunto político, es un asunto cultural? ¿De qué estamos hablando? Definitivamente es un asunto económico, es algo que a ellos les da como un cierto miedo empezar como a reformar las leyes en cuanto a la Ley Federal del Trabajo y las leyes de seguridad social, ya que, como bien lo menciona Cristian, pues estamos totalmente desprotegidas en cuanto a seguridad social principalmente y a lo que es la Ley Federal del Trabajo en esta parte de, lo podemos llamar así también como discriminación, porque es muy corta toda la seguridad que hay hacia nosotras. Yo podría añadir que sí son todos los factores que mencionaste. O sea, es el factor económico, es el factor político y es el factor cultural. Podemos comenzar de atrás para adelante. Desgránalo. Factor cultural es como bien decía Marilu, estamos hablando también de discriminación. En México tenemos una historia de toda la vida del proceso de conquista y de servidumbre, de esclavitudes, y está muy documentado a través de varias investigaciones como este factor cultural se ha ido actualizando hasta los tiempos modernos, ¿no? Entonces vamos teniendo como resabios de
de toda la parte de conquista, y tenemos desde el factor cultural pues como O sea, una... ¿quiere decir esclavismo? Pues esclavismo, hay gente que dice, algunas investigadoras que usan el término esclavismo moderno. Como ¿Y es retórica, es realidad, es pues, alarmismo, es amarillismo, qué es? Yo creo que es alarmismo, es realidad en algunos casos, no en todos, por supuesto, porque hay una gama muy diversa de las condiciones en las que viven las trabajadoras, pero definitivamente sí hay muchos casos en los que las mismas compañeras del sindicato han documentado pues cómo hay situaciones incluso de encierro de las trabajadoras del hogar en las casas donde viven sin posibilidad de salir a tener un día de descanso, sin posibilidad de tener contacto con sus familias, etcétera, ¿no? O de necesidad de que las atiendan a las 12 de la noche a la 1 de la mañana cuando se supone que hay un descanso que deberían estar cumpliendo. Entonces son cosas que tenemos normalizadas como sociedad, que hay una persona en tu casa que puede atenderte, que como tú le pagas, pues está a tu disposición 24 horas al día. Y bueno, es como lo que decimos que son los cambios que la modernidad ha traído, que ahora lo vemos como con un contrato, con un pago a un salario a una trabajadora, pero como toda esta cuestión cultural nos hace pensar que está a disposición de nosotros y podremos entonces hablar de una esclavitud moderna. Esto en términos culturales, ¿no? Y obviamente no es para todas las situaciones, no son todas, pero se han documentado que hay muchas en este sentido. En términos económicos, sí hay también resistencia importante, porque evidentemente al darle más prestaciones a las trabajadoras del hogar, pues hay una afectación económica por la responsabilidad del Estado que tiene de contribuir económicamente para el tema de seguridad social. ¿Una afectación económica para el Estado o para los empresarios? Por ejemplo, estoy pensando, una de las consecuencias sería modificar reglas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Que, claro. Hasta donde entiendo, hoy es un asunto voluntario. Voluntario. La gente va y voluntariamente lo hace. Así es. O no afiliar a las trabajadoras que están en su hogar al Seguro Social. ¿Podría pasar a ser un asunto voluntario o no? Pues actualmente es voluntario. O sea, perdón, obligatorio, disculpa. Okay. Es lo que estamos buscando. Exacto. Que sea totalmente obligatorio, ya que también como en esta estira y afloja de la situación nos ponen, como nosotros lo llamamos, en las dos modalidades que lo trabajamos, de planta y de entrada por salida. Entonces, al no hallar qué es el que se le dificulta más de entrada por salida, es cuando empiezan a poner este tipo de trabas, de pretextos, ya que las compañeras que están de planta, pues sí se puede dar como una relación de trabajo mucho más formal. Entonces es cuando aquí aparece... Pero tienes, por ejemplo, documentado eso, o sea, de este 2.3 millones, casi 2.4 dijiste tú, ¿no? ¿Qué porcentaje más o menos sería de planta y qué porcentaje sería de entrada por salida? Pues en la actualidad es un 60% que ya se está dando justamente de entrada por salida por las mismas condiciones, que los empleadores piensan que al tener una trabajadora en su hogar está a su disposición las 24 horas, incluso hasta cuando se les olvidan las llaves a las 2, 3 de la mañana tenemos que pararnos a abrirles la puerta. Entonces ahora las compañeras ya deciden la modalidad de entrada por salida. En este sentido es más complejo brindar seguridad social a las trabajadoras de entrada por salida, que quiere decir que trabajan un día o 2 días en una casa, que brindarle seguridad social a las trabajadoras que están de planta, porque tienen un solo empleador, porque cumplen con un horario más largo de trabajo, porque tienen un salario más fijo, etcétera, ¿no? Y se traduce en la realidad, o sea, siendo ahora en efecto voluntario, este 40% digamos, de las que están de planta sí tienen un número importante de, digamos, beneficios sociales como la seguridad social, ¿o no? Pues, ¿cómo andamos por ahí? Bueno, aunque ahorita está la posibilidad de que se integren en el seguro voluntario, es muy baja la afiliación. Esto también hemos documentado que tiene que ver, además de las cuestiones económicas, las cuestiones procedimentales. Es muy difícil hacer un trámite burocrático de esta situación, ¿no? Entonces, para ir y pararte en una ventanilla, en otra y en otra, es mucho tiempo y mucho recurso también, ¿no?, que se invierte. Entonces, bueno, es muy baja la afiliación por eso. Incluso los números oficiales del IMSS nos dicen que más o menos hay 3,000 personas afiliadas bajo este régimen. 3,000 en todo el país. 3,000 versus 2.4 millones y de esos 40% permanentes de estancia fija. Estamos hablando de los trabajadores y las trabajadoras del hogar. El próximo 30 de marzo se va a conmemorar el Día Internacional
de los trabajadores de este sector. Estamos hablando con Cristian Aurora Mendoza, que es del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, y con María de la Luz Padua, el secretario de Género y Derechos Humanos del Sindicato de Trabajadores del Hogar. Y a mí me llama la atención, la verdad es que detrás de este llamado a la ratificación del convenio 189 hay muchas organizaciones, está la CEPAL, hasta donde entiendo, ha estado también metida pues, con la PRED, organizaciones de la sociedad civil, la ONU Mujeres. ¿Por qué tanto interés sobre este tema, sobre este sector, que dicho sea de paso, son quizá de los grupos de la economía informal más castigados, con menos derechos laborales? Sí, pues yo creo que es una situación que conjuga un sinnúmero de cosas de interés de todas las organizaciones. Desde las organizaciones que trabajamos los derechos de las mujeres, nosotras defendemos la reivindicación del aporte del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados que hacemos las mujeres, que en la mayoría, en el gran porcentaje del tiempo de las mujeres está dedicado al trabajo doméstico y de cuidados. Y con esta sobrecarga de trabajo que tenemos las mujeres, vemos una relación con una serie de obstáculos que tenemos para desarrollarnos de manera personal y profesional. Y esto, al trasladarlo a las trabajadoras del hogar, también esta desvaloración del trabajo doméstico, esta invisibilidad del trabajo doméstico, también pues la podemos ver reflejada muy fuerte en la figura de las trabajadoras del hogar y en relación a sus derechos laborales. Por otro lado están todas las organizaciones que defienden derechos laborales, es una cuestión también de derechos humanos, ¿no? Entonces, tenemos derechos laborales, por eso la Organización Internacional del Trabajo está empujando fuertemente este tema. Para la OIT, México es un país prioritario para la ratificación, porque en la región, como comentaba, hay 13 países que ya ratificaron, países con menor grado de desarrollo humano que México, dotan de mucha mayor protección social a las trabajadoras y trabajadores del hogar. Entonces, hay todo un ámbito de derechos laborales, hay todo un ámbito de discriminación también por condición de género, de situación migratoria. Muchas de las trabajadoras del hogar, un gran porcentaje son mujeres migrantes principalmente, mujeres indígenas que vienen de comunidades del interior del país y también en situación de pobreza. Posiblemente derivado de lo que dices, de los digamos, de los más pobres, entre los pobres y discriminados dentro de la economía informal, estén los trabajadores del hogar. Sí, pues ahora sí que aquí lo podemos volver a mencionar, es algo cultural, es algo que mientras esté alguien subordinado, te da a ti como empleador un cierto poder. Entonces, pues eso nos va orillando a estas condiciones, ¿no? Que principalmente como Secretaría de Género y Derechos Humanos empiezas a reconocer cuál es esa discriminación, cuál es esa violencia que vives en los espacios donde estás trabajando, y cuando empiezas a ser consciente empiezas a actuar. Entonces también este convenio nos va a ayudar y justo es lo que menciona la libertad sindical, que en mi caso cuando se conformó el sindicato fui despedida justamente por este motivo. ¿Por qué motivo? ¿Por ingresar a un sindicato? Sí, por la organización sindical y justamente por el cargo que yo iba a tener. Que esto al principio la empleadora pues no tenía algún inconveniente, pero posteriormente como yo fui pidiendo estas necesidades que yo tenía como trabajadora, ya se dio. ¿Cuáles eran las necesidades? Pues el horario de trabajo, la jornada laboral de 8 horas, una comida, que fuera comida, pues lo que es una comida saludable, que no por lo regular nos dejan las sobras o lo que ya nadie quiere, y pues el día de descanso, principalmente tengo derecho a un día de descanso. ¿Esas condiciones no las tenías en el trabajo? No, anteriormente no las tenía hasta que yo me acerco a Sinatrao y es cuando yo empiezo esta... ¿Y cuando pierdes tu empleo, es por eso, por ingresar al sindicato o hay algún otro motivo laboral? Sí, pues en primer caso fue la organización sindical. Posteriormente busco otro trabajo y es por estar embarazada, ya se cumplía mi fecha de incapacidad y casualmente pues me despiden. Poco antes de que empezara tu incapacidad. Una semana antes de empezar la incapacidad me despiden por este motivo. ¿Cómo ha sido en otros países que ya han ratificado el convenio 189? Una vez ratificado, en automático los estados están obligados a armonizar el marco legal, sobre todo de las leyes de salud y de trabajo. Pues ha habido diferentes experiencias. Hay países que ratifican y al momento de ratificar, digamos, OIT da un plazo de 1 año para que el país en su interior pueda organizar
la manera en cómo se va a implementar el convenio en el país, y a partir de ese primer año ya digamos como que entra en vigor oficialmente en relación a los estándares de los organismos internacionales. En este sentido, por ejemplo, en algún incumplimiento del país, de México en este caso, en relación al convenio, pues se puede ir a instancias internacionales en un posterior momento. Entonces, en algunos países han tenido primero la ratificación y después la armonización, con el tiempo de gracia que da la OIT para armonizarlo. En otros países trabajan de una vez la armonización legislativa y de procedimientos para hacer la implementación. Ajá, y entonces ya ratifican y ya con todo ya preparado, ya listo. Nosotras sabemos que aquí en México ya hay una propuesta que ha trabajado Secretaría del Trabajo, asesorada por CONAPRED, y en relación con otras instituciones importantes como el Seguro Social, que tiene un peso muy importante. Nos tienen que contar en qué consiste esa propuesta, qué trae interesante y en qué punto se encuentra digamos, en el camino legislativo. Estamos hablando del trabajo doméstico y estamos discutiendo con Cristian Aurora Mendoza, que es del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, y con María de la Luz Padua, Sindicato Nacional de Trabajadores del Hogar, secretaria de Género y Derechos Humanos. Y me quedé contigo, ya nos había adelantado, Cristian, que hay ya trabajos adelantados, propuestas legislativas discutidas entre la Secretaría de Trabajo, ha participado CONAPRED, entiendo que el IMSS también, y que en su momento, o no sé si ya hayan llegado, ya se hayan presentado en el Senado, pero ustedes que han participado en esos trabajos, el sindicato ha estado presente, ¿qué ha pedido? ¿Cuáles son sus puntos? ¿Cuáles son, digamos, dos de los que les parecen irreductibles? Claro, definitivamente el sindicato se ha hecho presente en todas estas reuniones, en todas estas incidencias, y uno de los avances que hemos tenido pues es también aportar con nuestro contrato de trabajo, ya un contrato que especifica todas estas necesidades en las cuales pues se nos ha hecho a un lado, y entonces esto ha hecho que de cierta forma ya vayamos haciendo esta incidencia política. O sea, ustedes lo que están pidiendo a la Secretaría de Trabajo es que las trabajadoras y los trabajadores del hogar, sean sobre todo trabajadoras, que es el más 95%, todas tengan contrato laboral. Contrato laboral, y eso así lo es. debería normar la Ley Federal del Trabajo. Obligatorio. Que pudieran tener un contrato de trabajo, las trabajadoras del hogar. Esto protege tanto a la trabajadora como a la empleadora. Hoy es potestativo, o sea, se puede o no se puede, pero no hay sanción. Exacto. Ese es el carácter en Sí, estos y la momentos. mayoría, no sé si tiene números en sindicato, pero la mayoría de las relaciones laborales pues son solo de palabra. Sí, siempre han sido verbales, entonces no hay esta cultura de tener un contrato por escrito donde ya especifique todo lo que es en regla, ¿no? Un horario, un salario digno, un horario de comida, unos días de descanso, y justamente lo que pedimos es que el seguro social pues ya sea obligatorio, que no. Pero, a ver, ¿se dan cuenta? Independientemente de que llegue y se legisle de esta manera, incluso se ratifique el convenio, ¿se imaginan las resistencias de la sociedad mexicana, más bien acostumbrada a las relaciones de palabra, verse obligada a firmar contratos en los trabajadores del hogar? ¿Cómo vencer esa resistencia? Sí, yo creo que estamos enfrentándonos también a un cambio cultural que queremos empujar. O sea, si bien estamos iniciando por los cambios normativos necesarios y de procedimientos en armonía con el marco de derechos humanos internacional, también sabemos que estamos luchando contra un cambio cultural, y ese cambio cultural es la revaloración del trabajo doméstico como un trabajo importante, necesario para la sobrevivencia de la humanidad, de las mujeres, de los hombres, para reproducirnos día a día, para comer, para vestir, para descansar, para dormir, etcétera, y dimensionar su valor en la justa dimensión, y quien lo hace también. Esa conciencia no parece tan extendida, pero yo te pregunto, a ver, en el caso de las dos experiencias de trabajo que tú nos contabas hace un momento, si a tus empleadores los hubieras pedido un contrato, ¿qué te hubieran dicho? ¿Qué crees que te hubieran dicho? Pues justamente el primer caso fue de que yo pedí una constancia laboral precisamente para afiliarme, y entonces ahí empezaron como que problemita y esta traba de que cómo voy a llenarte una hoja si eso ya lo habíamos arreglado de palabra, y cómo voy a poner aquí esto si no es cierto. Entonces también ahí la empleadora se vio en esta conciencia de que no estaba cumpliendo al 100% con lo que le corresponde como empleadora. Sí, en ese sentido creo que estamos queriendo impulsar un cambio también en la toma de conciencia de que las personas que contratan trabajo del hogar pues se convierten en empleadores, y de esa manera necesitan cumplir con ciertas obligaciones. No estamos acostumbrados a ello, pero... No, el cambio es amplio, o sea, es
es de los propios trabajadores y además de los empleadores. Exacto. Y del Estado. ¿Dónde está la iniciativa? ¿Ya se presentó, no se presentó? No se ha presentado una iniciativa ahorita que contemple todas las demandas que están pidiendo el sindicato y las demás organizaciones de trabajadoras del hogar y las que estamos acompañando. ¿Qué tiene atorada la discusión? ¿Qué es lo que no quieren incluirse o lo que no ha llegado a registrarse? O sea, creemos que la parte de condiciones laborales es mucho más fácil que pueda pasar en relación a la Ley Federal del Trabajo, sin embargo la parte de seguridad social, que es modificar la Ley del Seguro Social, es la parte más dura que estamos viendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la resistencia del IMSS? Las obligaciones que contraería el Estado. Exactamente, el Estado, y esta parte de que como trabajadora del hogar viene por parte del empleador, es que vas a pagar impuestos, es que vas a pagar más, todos estos peros. Entonces, en vez de ayudarnos y de orientarnos, nos ponen esta resistencia, siendo que la mayoría de empleadores pues son personas, empresarios, que ellos tienen todos estos derechos, que sabe cómo funciona, incluso algunos pues son funcionarios públicos. O sea, lo que quieren es, digamos, en el plano económico, salir de la economía informal. Incorporarse a la economía formal, exacto. Con todo lo que implica, el propio sindicato está consciente de las implicaciones que eso lleva en términos económicos y de todos los procedimientos que hay que hacer, pero bueno, también es un cambio para el sector de trabajadores. Cuando piensas en informalidad, ¿no? Te viene a la mente, ¿no? Los trabajadores ambulantes, ¿no? Franeleros, etcétera, etcétera, pero el trabajo en el hogar sin un convenio, sin registro, es informalidad. Sí, yo quisiera agregar que estamos trabajando en la vía legislativa y todo lo que hemos comentado, pero también que estamos haciendo un llamado para que desde los hogares que son empleadores, desde una vez se pueda comenzar a reflexionar al respecto, que se empiece a tomar conciencia que hay una responsabilidad como empleador y que esa responsabilidad incluye un salario justo, jornadas de trabajo justas, descanso, vacaciones, aguinaldo, licencias por maternidad, sobre todo hablando de un sector de mujeres. Por ejemplo. Claro. Como fue tu caso. Exacto. Entonces, bueno, estamos haciendo por la vía legislativa, pero también por la parte haciendo una invitación a los hogares para tomar conciencia de esto. ¿Cómo ves esas posibilidades, esa toma de conciencia? ¿Cómo ves que se pueda recibir una iniciativa así en la Ciudad Mexicana? Pues de parte de los empleadores, nosotros tenemos un programa de colocación, que esto es enviar trabajadoras desde nuestro sindicato a los hogares. Okay. Todos estos empleadores que ya conocen al SINACTRAU, sindicato, ya están concientizados, y también trabajamos con algunas organizaciones de empleadores que están concientizados en todos estos temas. Entonces es como esta labor social de pasar de voz en voz esta información e ir reeducando a la sociedad. Más que nada es reeducar a la sociedad. O sea, parte de la chamba que ustedes están haciendo es la de, digamos, una especie como de agencia de colocación. Así es. Ah, ok, interesante. Sí, en todos los sentidos. Están trabajando en cambios culturales, en sensibilización para trabajadoras, para familias empleadoras, poniendo una plataforma de vínculo, ¿no? que considere como las condiciones básicas. ¿Cómo se están financiando? Perdón por la duda. ¿A través de las cuotas de las propias trabajadoras? Sí, claro. Como todo sindicato, tenemos que cumplir con nuestra cuota mensual, y también los empleadores pues dan una aportación cuando se les manda a una compañera. Ya me voy. Si tuvieras que decir, ¿cómo le explicarías a alguien la aportación que significan los trabajadores del hogar para lo que tú decías, la reproducción de la vida diaria? Sí, pues yo insistiría en el trabajo del hogar, el trabajo doméstico es necesario para que podamos vivir, para que tú puedas salir a trabajar, a estudiar, a desarrollarte en la vida, y necesitamos vivirla con mayor justicia, las relaciones dentro de los hogares. Sería como la película, ¿no? ¿Te acuerdas cómo esa película? Un día sin trabajadores o trabajadores o trabajadoras del hogar, ¿cómo sería? Un caos. Un caos. ¿No? ¿Quién cuidaría a los hijos en la casa? Tendrás que salir corriendo a tu trabajo a recogerlos a no sé dónde, traértelos al trabajo. Ajá. ¿Quién haría la comida? ¿Quién haría la comida? ¿Dónde las comerías? Camas, exacto. los baños, ¿quién limpiaría? La ropa planchada. La ropa, exactamente. Sí. Oiga, muchas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Muchísimas gracias, Cristian. Aurora Mendoza, del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Muchas gracias por la invitación. Hago un llamado a que nos apoyen en la plataforma de change.org.
pueden buscar y firmar la petición de la ratificación del convenio, buscando como justicia para las trabajadoras del hogar. Y muchas gracias, ahí está la página por si le quiere entrar. Y María de la Luz Pado, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Hogar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ambas, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros y por habernos escuchado aquí en Opiniones Encontradas.